Y bueno, la imagen que tenéis aquí es Augusto Pinochet, dictador de Chile desde los años 70, cuya dictadura fue apoyada de forma activa por los Estados Unidos de América desde la época de Nixon, ¿vale? A través del golpe militar que dio contra Salvador Allende, contra el gobierno socialista de Salvador Allende, fue financiado por la CIA, fue apoyado por la CIA, y de hecho en Chile, basándose en esa alianza que tenían los Estados Unidos con Pinochet, se empezaron a experimentar fórmulas de una teoría económica que causaría, desde mi punto de vista, estragos a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es el llamado neoliberalismo, ¿vale? Se empezaron a aplicar las medidas de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago en países como Chile, aprovechando estas dictaduras afines, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, ¿por qué os pongo esta imagen? Yo creo que representa mucho pues esa imagen de dependencia que hemos comentado que tenía América Latina desde un punto de vista económico, también político, especialmente en esta década de los años 70, en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos no quería que hubiera países socialistas en América Latina, después de que no lo hubiera conseguido con Cuba, que Cuba se hubiera convertido en un reducto rebelde dentro de esa esfera política que habían creado los Estados Unidos en todo el continente americano, pues no querían que volviera a haber una nueva Cuba, que volviera a haber un nuevo Estado socialista en, en América Latina, un aliado de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Y además tampoco quería que hubiera países que nacionalizaran sus recursos y que pudieran actuar en contra de los intereses económicos de las grandes empresas norteamericanas ahí establecidas, ¿vale? Por eso, haberos contado antes la evolución social y política y económica, perdón, creo que es o puede ser clave para entender la evolución política. Bueno, remontándonos un poco atrás en el tiempo, si recordáis, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, tienen lugar las independencias de América Latina respecto a España, Portugal y otras potencias, pero lo que ocurre tras la independencia no es que el poder pase a manos, digamos, de los nativos, digamos, ¿no? De las clases indígenas, sino que se va a mantener en manos de la élite, de la minoría criolla que gobernaba estos países. ¿Quiénes eran los criollos? Los descendientes de los europeos, ¿vale? Es decir, esa minoría blanca que, bueno, que en algunas zonas era más amplia que en otras, ¿no? Pues va a ser la que mantenga el poder en sus manos. A pesar de haberse independizado de las metrópolis, siguen siendo ellos quienes gobiernan. De hecho, ellos habían sido los que habían liderado esos movimientos de revolucionarios y de emancipación, como vimos, si recordáis, en el tema 6, brevemente. Bueno, el ejército tuvo un papel clave en estos movimientos de independencia y lo siguió manteniendo después de la independencia. De hecho, en muchos países fueron los caudillos, los jefes militares, los que gobernaron o los que frecuentemente estuvieron interviniendo para cambiar los gobiernos. Algo parecido, por otra parte, a lo que pasó en España durante el siglo XIX. En ese sentido, no es tan diferente la evolución de América Latina en el XIX respecto a lo que pasó en España, donde también se vio un gran cesarismo, que se llama cesarismo a ese fenómeno en el cual los militares intervienen constantemente en la vida pública, mediante golpes de Estado, fomentando guerras civiles, conflictos, etcétera, ¿vale? Así que bueno, esto se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XX, cuando estos caudillos militares, que actuaban de forma autoritaria, pues mantuvieron el poder en sus respectivos países y además respetando los intereses económicos de las compañías norteamericanas y europeas, para no enfrentarse a, pues bueno, quienes de verdad controlaban la economía de estos países, ¿no? De hecho, se puede decir que estos inversores extranjeros se vieron favorecidos por este caudillismo, por este hecho de que hubiera militares que controlaban con mano dura a la población y que mantuvieran una cierta estabilidad a través del control autoritario de la población y asegurando, pues eso, que los intereses económicos de estas compañías se mantenían, ¿vale? Ahí, bueno, ahí tenéis un ejemplo en el caso de México, de Porfirio Díaz, que es uno de estos generales que mantuvo el poder durante mucho tiempo. Hay que decir que algunos de estos generales tenían una mentalidad más conservadora y otros más progresista, ¿vale? O sea, pero bueno, al final, digamos que es lo que determinó la evolución de América Latina durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el caudillismo.
Hacia los años, entre los años 40 y 60, digamos que la mayor parte de los regímenes políticos de Latinoamérica fueron dictaduras dirigidas por caudillos, con algunas excepciones. Sí que hubo algunas democracias, como es el caso que veis ahí de Colombia o Chile, o también de Uruguay, que sí que consiguieron crear regímenes más o menos democráticos. Y luego está el caso muy peculiar de Argentina, en el que desde el año 46 se crea con Perón, que lo tenéis ahí en la imagen, se crea pues lo que se ha llamado el régimen peronista, que mezcla elementos de ese caudillismo. Perón era un militar y toma el poder también de alguna forma por la fuerza, pero con fuertes dosis de populismo. El populismo es una ideología que empieza a aparecer, bueno, una ideología, más que una ideología es una forma de actuar que empieza a aparecer en estos momentos y que va a marcar mucho la evolución de América Latina posteriormente. El populismo es una especie de forma de actuar que, como su nombre indica, pues va muy dirigida hacia el pueblo, pero con el objetivo de obtener el respaldo del pueblo, de gobernar no de espaldas hacia el pueblo, sino mirando hacia él constantemente. Y eso se traduce en fuertes medidas demagógicas que sí, que por un lado es verdad que mejoran las condiciones sociales del pueblo, ¿no? Pues se intentan hacer mejoras en la agricultura, en el trabajo, etcétera, pero también esto no oculta que son regímenes generalmente muy personalistas, ciertamente autoritarios, que aunque tienen en su punto de mira la mejora de las condiciones de la sociedad, se hacen muchas veces por vías que desde luego en Europa, desde nuestra perspectiva europea, consideraríamos muy poco democráticas, ¿no? De hecho, pues bueno, si tenéis en mente los gobiernos populistas actuales de América Latina, pues se suele hablar, por ejemplo, del gobierno venezolano, ¿no? Suelen tener un énfasis en la reforma social, la reforma de la vida de la gente, pero, ya digo, desde una perspectiva autoritaria, personalista, etcétera, ¿vale? Por eso, ese fenómeno peculiar del populismo ha marcado mucho a América Latina desde los años 40, ¿no? Y lo tenéis ahí en el caso de Perón, que era un militar que gobernó de una forma más o menos autoritaria hasta que fue derrocado, pero que también introdujo grandes reformas sociales, ¿no? Y luego además son regímenes que rompen un poco el esquema tradicional de izquierda y derecha, puesto que Perón para algunas cosas fue considerado socialista, fue considerado, en fin, pues eso, hizo medidas de nacionalización de la economía, medidas que, en fin, que le acercaban al socialismo y a la reforma social que éste proponía, y por otra parte, pues en fin, también tenía medidas de fuerte conservadurismo, y de hecho fue uno de los pocos apoyos que tuvo Franco en una época en la que la comunidad internacional le volvió la cara, le volvió la espalda, perdón, consiguió pues exportaciones favorables desde Argentina. Fue casi el único aliado estratégico que tuvo, a pesar de que, ya digo, Perón no era un militar de extrema derecha ni nada de eso, pero sí que se movía de una forma ambigua entre la derecha, la izquierda, según le convenía, ¿no? De ahí que, bueno, el populismo sea ese régimen muy que encaja poco con los esquemas tradicionales de izquierda y derecha y que se basa mucho en la demagogia, ¿vale? Y en los años 50 el gran cambio para América Latina, desde luego, fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana vino precedida de la dictadura de Fulgencio Batista, un militar también, un caudillo de derechas, que favoreció mucho los intereses norteamericanos en la isla y que fue derrocado por la revolución de Fidel Castro, que en un primer momento era una revolución nacionalista. Es decir, a pesar de que tenía ciertos elementos de socialismo, no era una revolución decididamente marxista. ¿Qué pasa? Que cuando Castro toma el poder en La Habana, en 1959, el gobierno de Estados Unidos, como vimos en el tema de la Guerra Fría, interviene para intentar mantener sus intereses económicos en la isla, que veía peligrar debido a los programas de nacionalización de la economía cubana promovidos por Castro, y lo que hizo fue, si recordáis, con Kennedy promover el desembarco de Bahía de Cochinos, que fracasó. Ante esto, Cuba se va acercando cada vez más al eje soviético, y en plena Guerra Fría Estados Unidos se va a encontrar con que en Cuba se ha creado un estado socialista y hostil hacia esa política intervencionista de Estados Unidos, ¿no?, en el Caribe. Cuba fue todo un ejemplo. Además, en Cuba, como ya os he dicho, participó esa figura revolucionaria guerrillera revolucionaria por excelencia, que fue el Che Guevara.
fue todo un ejemplo para otras revoluciones de tipo socialista contra el dominio estadounidense en América Latina. Y digamos que Cuba fue el primer caso que a Estados Unidos le salió rana dentro de América Latina, que se salía de su órbita de influencia y muy cerca además de los Estados Unidos, en el Caribe. Así que en las décadas siguientes lo que va a haber va a ser toda una serie de movimientos a favor de la liberación, pues eso, promoviendo el socialismo, etcétera, inspirándose en Cuba. Es decir, si ha triunfado la revolución en Cuba, ¿por qué no va a triunfar en otros países? Y Estados Unidos se va a rearmar frente a eso, ¿vale? Intentando mantener bajo su dominio los territorios que ya lo estaban, que no se vuelvan a favor del bloque socialista, ¿vale? En pleno contexto de la Guerra Fría. Así que bueno, con lo que os decía, en años 60 y 70 surge todo tipo de guerrillas, movimientos revolucionarios para acabar con estas dictaduras militares y con el intervencionismo extranjero. Se crearon grupos armados de guerrilla, ya digo, que pues en fin, que dieron lugar a movimientos armados de resistencia terrorista como puedan ser las FARC en el caso de Colombia. El Che Guevara participó en algunos de estos movimientos, como es el caso de Bolivia también, la guerrilla boliviana, y se convirtió en un referente para otras guerrillas americanas. Y ante esta situación, claro, muchos inversores extranjeros vieron peligrar sus intereses, viendo que los antiguos caudillos, que los líderes militares podían ser derrocados y que las economías de esos países se podían nacionalizar y por tanto las inversiones extranjeras se echarían a perder, y además Estados Unidos no estaba dispuesto a que se crearan nuevas Cubas, no quería que hubiera un nuevo Estado socialista en otro país americano. Así que frente a esto se va a reforzar el control de los Estados Unidos, especialmente a través de la CIA, ¿vale?, del Servicio de Inteligencia Secreto, en muchos países de América Latina, en los años 60 y 70. Para evitar que la Unión Soviética, que desde luego alentaba estos movimientos, tuviera aliados en el continente. Así que en los años 70 lo que vamos a ver va a ser muchos golpes contrarrevolucionarios y incluso movimientos de guerrilla también, pero en el sentido contrario, de guerrillas de extrema derecha o antimarxistas contra los gobiernos socialistas que se habían ido creando en la década anterior, ¿vale? Así que bueno, el caso más claro es el de Chile, aunque hubo más, como por ejemplo en Argentina, pero bueno, ahora iremos comentando. Ya digo, esa amenaza al status quo que había creado Estados Unidos en su zona tradicional de influencia, que era América Latina, pues hace que intervenga a través de la CIA apoyando golpes de Estado contra los gobiernos socialistas o que habían actuado a favor de los intereses nacionales en vez de los extranjeros, y apoyando incluso dictaduras militares afines a Estados Unidos, como es el caso de la dictadura de Chile, la dictadura de Pinochet, o el caso de la dictadura de Rafael Videla en Argentina, por poneros algunos ejemplos. Ahí en el mapa veis todos los ejemplos que hubo, ¿no? Como veis, prácticamente son muy pocos los países de América Latina que escaparon a ese intervencionismo militar de Estados Unidos, ¿vale? El más famoso de todos es el caso chileno. Y bueno, como no voy a poder comentarlos todos uno a uno, os comento un poco el de Chile, porque este mismo esquema se aplicó luego en otros países como Argentina, como Guatemala, etcétera. Chile, que había sido una de las pocas democracias de América del Sur durante todo el siglo XX, pues llegó al poder de forma democrática mediante elecciones en el año 1970 el presidente Salvador Allende, que era socialista. Y Salvador Allende puso en marcha un ambicioso programa de reformas sociales para dar tierras a los campesinos, con expropiaciones a los grandes terratenientes y, en fin, toda una serie de reformas sociales de carácter socialista que incluían además la nacionalización de los importantes recursos mineros que tenía Chile, que estaban explotados por empresas extranjeras. Ante esta situación, los Estados Unidos y otros países inversores se alarman y cuando un militar de extrema derecha, como es Augusto Pinochet, intenta dar un golpe de Estado contra el gobierno de Chile, Estados Unidos no duda en financiarlo a través de la CIA, de apoyarlo, en fin, material y militarmente. Y el golpe de Pinochet triunfa en el 73, Salvador Allende es arrestado, es tomado el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, que era pues donde estaba el gobierno. Es ejecutado Salvador Allende, así como se inicia una gran represión contra todos los partidarios de Allende, contra los socialistas, iniciando una brutal represión y una dictadura que fue terrible,
sobre todo en los años 70. Con el tiempo fue poco a poco la dictadura de Pinochet fue relajándose en la década de los 80. De hecho, en 1990 acabó de una forma más o menos democrática cuando fue vencido en las elecciones, bueno, a través de un referéndum, pero en los años 70 fue una dictadura durísima, apoyada por Estados Unidos y además que aplicó medidas económicas basadas en lo que os decía antes, en la escuela de Chicago, en esas ideas neoliberales de cero intervención del Estado en la economía. Es decir, se utilizó a Chile como experimento para ver si esas medidas podrían triunfar. Y bueno, son muchos los que dicen que fue terrible el efecto que tuvieron estas medidas en un país asolado por esta dictadura. ¿Qué pasa? Que sí que funcionaron en el sentido de que no hubo oposición contra ellas porque la dictadura no lo permitió. Más adelante, esas medidas neoliberales se aplicaron desde los años 80, con Reagan en el poder o Margaret Thatcher en el Reino Unido, pues se aplicaron en muchos más países y se extendieron por gran parte de América Latina también. Y, en fin, creo que, obviamente, menos los economistas neoliberales, casi todo el mundo coincide en que fueron un desastre. Desde los años 80 empezó un cierto proceso de democratización, y en los 90 en algunas zonas, en la mayor parte de los países, ¿no? En Argentina, en Chile, se fueron acabando con sus respectivas dictaduras. En América Central hubo movimientos revolucionarios, como es el caso de Haití, o el más famoso de todos, quizá el de Nicaragua, con el Frente Sandinista, que ahí lo tenéis en la imagen, que toma el poder en Nicaragua. Y, en fin, inicia un gobierno de tipo socialista que con el tiempo acabó derivando en un gobierno autoritario, pero que en ese momento derrocó a la dictadura que había en ese momento. Bueno, y en algunas zonas incluso se vivieron guerras civiles de enorme crueldad, como es el caso de El Salvador o Guatemala, que arrasaron a esos países, ¿no? Y que bueno, que acabaron con una cierta democratización, empezaron una cierta democratización posterior, pero después de dejar un baño de sangre terrible, ¿no? Y en muchos países los problemas continuaron, los problemas de dependencia, de subdesarrollo, de delincuencia, de inestabilidad política continuaron, especialmente en América Central y en algunas otras zonas. Así que desde los años 90 lo que ocurrió es que, bueno, como ya os he dicho, surgen nuevos movimientos revolucionarios, como por ejemplo el Sendero Luminoso en Perú, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, o las FARC en Colombia, que ya existían anteriormente, se mantuvieron, ¿vale? Y bueno, algunos de los gobiernos que habían surgido de las revoluciones y de los golpes contra las dictaduras que había habido antes, fueron derivando poco a poco en movimientos autoritarios, ahora de signo contrario, ya no de extrema derecha y a favor de Estados Unidos, pero sí que, por ejemplo, es el caso del golpe que dio Chávez en Venezuela, que acabó derivando luego con el tiempo en un gobierno populista y cada vez más autoritario, como se ve en la actualidad con Maduro, ¿no? O el caso de Nicaragua con el Frente Sandinista, que también fue creando un régimen cada vez más autoritario. En Cuba se mantuvo el gobierno surgido de la revolución, pues eso, cada vez con tintes más autoritarios también. Y el intervencionismo extranjero, por otra parte, se mantuvo, aunque de una forma ya menos directa, ya no a través de golpes financiados por la CIA, etcétera, pero sí potenciando pues esas políticas económicas para conseguir trato de favor con los Estados Unidos. Estos países se vieron obligados a potenciar estas privatizaciones, políticas neoliberales. Es lo que ocurrió en Argentina hasta principios del siglo XXI, en Colombia, en Ecuador. Y bueno, y hay que destacar también el grave problema que empezó a surgir desde los años 80, incluso un poco antes, con el narcotráfico. En muchos países, como Colombia, como México, surgieron mafias, surgieron cárteles de la droga asociados pues a la exportación de cocaína y de otras drogas hacia los Estados Unidos, donde estaba el principal mercado, ¿no? Ilegal. Con lo cual, muchos de estos estados se acabaron convirtiendo en lo que se ha llamado casi narcoestados, ¿no? En los que estos cárteles llegaron a tener en algunas zonas, pues véase, por ejemplo, en fin, el cártel de Medellín en Colombia o el cártel de Sinaloa en México, llegaron a tener mucho, o de Juárez, ¿no? Llegaron a tener mucho poder en sus respectivos estados, incluso controlando más esas zonas que el propio Estado mexicano o el propio Estado colombiano, ¿no? Con lo cual dieron lugar a graves problemas que además se tradujeron en una enorme delincuencia
como la que se vivió en Colombia, en México, o también en otras zonas, aunque no fuera por el narcotráfico, también el descontrol, la inestabilidad política hizo que surgieran altos índices de delincuencia pues en ciudades como Río de Janeiro, como Caracas, etcétera, ¿vale? Que siguen marcando la actualidad. Y por último, ya para acabar, en el siglo XXI podríamos decir que ha habido un conjunto de estados que a grandes rasgos ha mantenido políticas de tipo neoliberal, con privatizaciones, etcétera, y buenas relaciones en general con Estados Unidos, como podría ser el caso de Colombia, de Panamá, de Perú en la mayor parte del tiempo, o de México hasta 2018, donde ha gobernado tradicionalmente la derecha, hasta hace poco, y el caso contrario en Brasil, que ha gobernado la izquierda en el siglo XXI hasta que en 2018 ha llegado al poder Bolsonaro y ha cambiado totalmente la política de Brasil, ¿no? Otros países han optado por esas reformas sociales, nacionalizaciones en ocasiones que han dado lugar a malas relaciones en ocasiones con Estados Unidos y otros países y además con programas muy basados en el populismo, aparte de la reforma social. Es el caso de Brasil, con Lula da Silva y con Dilma Rousseff hasta que llegó al poder Bolsonaro, ¿vale? En el 18. Venezuela, clarísimamente también, Uruguay con Mujica, ¿no? O Argentina con el gobierno peronista de Kirchner, que, en fin, que fue derrocado en la década pasada, pero que ahora vuelve a haber un gobierno peronista en Argentina. Así que bueno, digamos que es una evolución compleja, pero básicamente podríamos dividir a países que se han basado más en un populismo reformista que mezcla elementos de nacionalistas con socialistas, digamos, y que, en fin, que suelen chocar más con la política, con los intereses económicos de Estados Unidos en la zona, y otros que se han mantenido más fieles a esa agenda, que han mantenido mejores relaciones y han mantenido políticas de tipo neoliberal y más basadas en las privatizaciones, más basadas en la derecha, por así decirlo, ¿no? Aunque ya digo que el espectro de derecha e izquierda en América Latina muchas veces falla porque son regímenes que se mueven entre lo que nosotros desde nuestra mentalidad europea entendemos como la izquierda tradicional y la derecha tradicional, cogen medidas de un sitio y de otro y siempre es verdad que casi todos estos regímenes se basan en fuertes cargas populistas, ¿vale? Las cumbres iberoamericanas han tenido un papel clave en mantener los lazos de unión entre los diferentes países, ¿no? En lo que se llama el panamericanismo, aunque también es verdad que, como sabéis, en las cumbres iberoamericanas participan países que no son de América Latina, como es el caso de España y Portugal, ¿no? Pero bueno, pero sí que han fomentado mucho las uniones entre países, del mismo modo que algunas organizaciones económicas como el Mercosur o la Alianza del Pacífico, pues también lo han hecho, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir que el Mercosur ha englobado tradicionalmente a los países más vinculados a ese eje que podríamos llamar un poco de la izquierda, y la Alianza del Pacífico más al eje más vinculado a Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, hay un poco de todo, tampoco es exactamente así. En las últimas décadas, como os comenté antes, economías como la de Brasil o Argentina han crecido mucho, aunque se mantienen fuertes desigualdades, y siguen existiendo en casi todos los países, en mayor o menor medida, fuertes problemas de, pues eso, con el pago de la deuda externa, la dependencia exterior, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, desequilibrios sociales y económicos, a pesar de lo cual muchas potencias latinoamericanas están creciendo mucho. O podría decirse que en las últimas décadas han crecido mucho y que son países emergentes cada vez con más peso en la economía internacional, ¿vale? Y muchas de estas economías además ya no dependen tanto de la exportación de materias primas, sino que han ido creando sus propias industrias y fomentando un modelo económico que les permite prosperar en el futuro. Y bueno, con esto acabaríamos el tema de América Latina, ¿vale? Un saludo a todos.